Buenas tardes o buenas noches para todas. Acá es noches, allá es tardes. Estamos dándole la bienvenida a este grupo de mujeres y desde ya pido disculpas por la vez pasada. De todas maneras, aunque no fue algo mío, fue del internet, quiero pedirle disculpas porque se quedaron ahí toditas esperando el mensaje, pero vamos a esperar que hoy no pase lo mismo, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca del tema que teníamos pendiente y es ese tema de mujer, sal de la cueva. Nosotros queremos hacer una aplicación práctica de la vida de Elías, de cómo Elías en un momento de temor, en un momento de miedo, huyó y se escondió en una cueva, pero vamos a hablar un poquitico antes de qué ocurrió con ese Elías. Resulta que Elías, en el capítulo 17, dice la palabra de Dios, que Dios envió a Elías a el rey Acab para que él profetizara que iba a haber sequía, que no iba a llover hasta que Elías volviera a orar, ¿verdad? Y volviera a crecer. Ocurre que Elías se presenta junto a Acab, que era el rey que en ese momento reinaba. Por 22 años estuvo reinando y estuvo dirigiendo al pueblo de Israel, pero lastimosamente los estaba llevando hacia la idolatría. Nosotros sabemos que la idolatría es un pecado. Sería genial que en algún momento nosotros también podamos tratar este tema, porque tanto en las personas que no conocen a Dios como en el pueblo de Dios puede haber idolatría. Pero ese no es el tema de nosotros hoy. Entonces resulta que Elías se presenta con el rey y le hace una propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? Que él reuniera al pueblo de Israel, que reuniera a los profetas de Baal y que reuniera también a los de Acera y que iban a mirar quién era realmente Dios. Como el pueblo de Israel estaba siendo dirigido y estaba siendo sumergido en la idolatría, entonces Elías se ve en la necesidad de hacer un desafío. ¿A quién? Al rey Acab, porque había demasiada idolatría. Y nosotros vemos en el capítulo 10 narrando, ¿verdad? Ese desafío que él le pone al rey Acab, pero era necesario que los profetas de Baal estuvieran ahí y todo el pueblo para que ellos pudieran ver quién era realmente Dios. Por eso nosotros leemos en el versículo, vamos a capítulo 18, capítulo 18, vamos al versículo 23. Ahí vamos a leer un poquito para interiorizarnos un poquito, pero vamos a ir más adelante al capítulo 19 ahora con nuestro tema. Capítulo 18, 23 dice: désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Era un desafío que Elías estaba haciéndole a Acab, a los profetas de Baal, ¿verdad? A todo el pueblo de Israel, porque él antes que eso los desafía y les dice: por favor, escojan ustedes qué es lo que van a hacer. Si los Baales son Dios, síganlos a ellos, pero si Dios es Dios y Jehová es Dios, entonces escojan, decídanse, ¿verdad? Entonces Elías se ve en la necesidad de presentarles a ellos un desafío. ¿Cuál era el desafío? Que ellos prepararan un altar y pusieran allí leña y pusieran allí un buey cortado en pedazos, así un asado, ¿verdad? Allí, y les dijo: pero no pongan fuego abajo. Entonces, ustedes van a orar, le van a pedir a sus dioses, a sus baales, para que consuma esa leña, consuma esa carne y nosotros podamos ver el poder de los dioses que ustedes dicen que tienen poder. Y si eso no ocurre, entonces después me toca el turno a mí, le dijo Elías, porque él quería demostrarle al pueblo, ¿verdad?, de Israel, que estaba siendo conducido a la idolatría, que Jehová es Dios. Entonces, vemos el versículo 25. Dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. O sea, ellos eran más, eran 400 profetas de Baal. Y dice: e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 27 dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndoles: griten más fuerte, alcen la voz, porque quizás está meditando, o sea, su Dios está meditando
y tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarlo. O sea, Elías estaba burlando de ellos porque veía que ellos saltaban, oraban, rezaban, se cortaban. Si nosotros leemos todo el capítulo, dice que ellos se cortaban y derramaban sangre sobre el altar para poder ver cómo se producía ese milagro que nunca iba a ocurrir. Más adelante dice Elías, ahora me toca el turno a mí, como ustedes oraron, saltaron, gritaron y no se manifestó el Dios de ustedes. Entonces, ¿qué pasó más adelante? Elías les dijo a ellos, yo tengo acá un altar, voy a poner leña, voy a poner el buey cortado así en pedacitos y aparte de eso les voy a pedir a ustedes que me traigan agua, ¿verdad? Y dice, y vamos a poner esa agua, llenen cántaros, versículo 34, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y lo hicieron 3 veces. Entonces él quería demostrarles a ellos que realmente Jehová era Dios. Entonces, más adelante nosotros vemos, versículo 38, vamos a ver el resultado de la oración de Elías. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba abajo, ¿verdad? Todo en la zanja estaba lleno de agua y se consumió. Y cuando esto ocurre, versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, el Dios, ¿verdad? Jehová es Dios, Jehová es Dios. Proclamaron a Jehová como Dios, versículo 40, y acá ocurre el acontecimiento que hace que después Elías salga corriendo y huya, ¿verdad? Versículo 40. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ni uno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y los degolló allí. Entonces acá estamos viendo a un Elías celoso de Dios, ¿verdad? Queriendo demostrarle al pueblo de Israel que estaba siendo guiado hacia la idolatría, a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, que Jehová era Dios. Cuando él puede comprobar esto, ¿verdad? Versículo 40, dice que él mata a todos los profetas de Baal. Y sigue más adelante, versículo 41, nosotros leemos la historia, que dice que Elías, en el capítulo 17, Elías había orado para que no lloviera. Y él había dicho que cuando él volviera a orar, recién ahí iba a llover. Entonces, versículo 41 dice que Acab, después de que hubo toda esa matanza, el rey, ¿qué hizo? Se fue y se emborrachó y se fue a comer. Pero Elías subió al monte, dice versículo 42, dice, Acab subió a comer y a beber. Pero Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra, puso sus rodillas, su rostro debajo de sus rodillas, ¿verdad? Y empezó a orar. ¿Y qué estaba pidiendo Elías en esa oración? Que lloviera para completar, ¿verdad? De demostrarles a ellos que Jehová era Dios. Conclusión de este pasaje, de este capítulo. Termina Elías degollando a los profetas de Baal, demostrando que Jehová es Dios, ¿verdad? Haciendo que llueva después de que él ora y se cumple, ¿verdad? Que llueve. Pero ¿qué pasa después? Acab tenía una esposa y parecía ser que la esposa de Acab era bien terrible, era la que llevaba los pantalones en la casa, aunque él era el rey, ¿verdad? Dice que Jezabel era una mujer terrible y ahí nosotros vamos a basar nuestra historia de hoy. Vamos a ir al capítulo 19 de Primera de Reyes. Allí nosotros vamos a parar un poquito y vamos a examinar este pasaje. Después de esta victoria que tuvo Elías, mujeres, escuchen. Alguien dijo por ahí que después de grandes victorias, ¿qué viene después? Vienen tiempos difíciles. Muchas veces nosotros vivimos grandes victorias en nuestra vida, pero cuando se presentan cosas pequeñas, nosotros fácilmente nos desanimamos, nos desmotivamos, nos deprimimos y decimos, ¿por qué? Muy posiblemente Elías estaba cansado. Si nosotros vemos el proceso que él viene trayendo, ¿verdad? Con este pueblo, demostrando que Jehová, que era Dios, cuando él tiene que matar con su propia mano a estos 400 profetas de Baal, cuando está en el monte Carmelo orando para que vuelva a llover,
Vemos allí un hombre cansado, agotado, porque era un hombre como usted y como yo. Elías era un profeta de Dios, pero era un ser humano, ¿verdad? Y él viene cansado, pero después se encuentra con este noticionón. Capítulo 19 de Primera de Reyes dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había acontecido. O sea, el rey Acab fue y le dijo a su esposa, mi amor, te quiero contar que Elías mató a todos los profetas. Esa fue la noticia que Acab le dio a Jezabel. Y resulta que ella reaccionó de una manera, versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, te voy a matar. Esa fue la amenaza de Jezabel para Elías, te voy a matar. Y acá nosotros vemos la reacción de un hombre, de un profeta, de un siervo que acaba de tener feroz victoria y está huyendo de una mujer. Está huyendo de una mujer, de una amenaza. Pudo enfrentar 400 profetas de Baal, pudo enfrentar al rey, estuvo enfrente del pueblo de Israel, pero una mujer le mandó a decir, ni siquiera ella vino y le amenazó en persona. Una mujer le mandó a decir, díganle a Elías que lo voy a matar. Ahí vamos al versículo 3, mujeres. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y se fue él por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué nosotros encontramos acá? Un hombre en depresión, un hombre que después de haber tenido una gran victoria, en medio del miedo, sintiéndose perseguido por una mujer, amenazado por una mujer, teniendo temor por su vida, ¿qué hizo? Salió, se fue y no solamente deseaba morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mujeres, ¿cuántas de nosotras hemos peleado batallas en la vida, batallas duras, fuertes batallas, y en medio de una situación de crisis que no es tan grande como muchas de las batallas que hemos peleado, hemos dicho, me quiero morir? Yo no les voy a hacer levantar la mano a ustedes en este momento, pero yo les pregunto para ustedes, ¿cuántas de nosotros en algún momento hemos dicho, me quiero morir? Quítame la vida, Señor, no quiero más vivir, no puedo enfrentar esta situación, ya no aguanto más. Y el Señor dice, pero tantas batallas has librado, cuántas victorias yo te he dado, pero en el momento que nosotros tenemos miedo, nosotros nos olvidamos de las victorias y de las grandes batallas que nosotros hemos peleado y que Dios ha estado con nosotros. En un momento de miedo, en un momento de desesperación, en un momento de pánico, usted y yo nos olvidamos de ese Dios, de ese Jehová que puede hacer milagros. Él estaba en ese momento huyendo después de una gran victoria. Y la pregunta es, ¿cómo ocurre eso en la vida de un profeta de Dios? ¿Cómo ocurre eso en la vida de una mujer de Dios? Mujeres, si usted y yo, como hemos visto en el devocional, somos hijas de Dios, hemos sido redimidas por la sangre de Jesucristo, usted y yo conocemos el poder de Dios. Usted y yo sabemos que Dios es Dios de victorias. Usted y yo sabemos que Dios nos ha librado una y otra vez, pero hay veces se nos presentan amenazas. ¿De quién estaba huyendo Elías? De una mujer. ¿A qué le tenía miedo? A morirse. Tenía miedo a enfrentar una amenaza de una mujer como Jezabel, que era mala, que era perversa, ¿verdad? Pero él huye y se olvidó de ese Dios al que él acaba de clamar para que caiga fuego del cielo y consuma el holocausto y consuma la leña y consuma el agua y demuestre que él es Dios. Se olvidó de ese Dios que hizo llover después de 3 años. Él profetizó que no iba a llover hasta que él no volviera a orar. Y él ora en el Monte Carmelo, dice que oró una vez y otra vez, 7 veces oró. Y a la 7ª vez Dios le responde, cae, ¿verdad? Agua, llueve.
Y él se olvidó de ese Dios en un momento que alguien le amenaza y le quiere matar. ¿Cuántas veces nosotras mujeres nos hemos olvidado del Dios que tenemos? Vivimos vidas de derrota, ¿verdad? Vivimos vidas tristes, amargadas, resentidas, enojadas y estamos huyendo de alguien. ¿Quién es Jezabel en mi vida en este momento? Puede ser que nosotros estemos huyendo de un Jezabel en nuestra vida. Alguien nos amenazó, alguien nos presiona, alguien es una amenaza para nuestra vida constantemente. ¿Quién es Jezabel en mi vida en este momento? ¿De qué yo estoy huyendo? ¿De quién estoy huyendo? ¿Y por qué me estoy olvidando que Dios, que Jehová es Dios y que puede darme libertad y que puede librarme de las manos del enemigo? Vamos a mirar más adelante, versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Saben qué veo yo acá? El cuidado de Dios para sus siervos, para sus hijos, para nosotras. No importa si nosotros tenemos momentos de debilidad, los vamos a tener. Usted y yo no somos mejores ni peores que Elías. Usted y yo somos hijas de Dios. Y si nosotros tenemos esa comunión con Dios, va a haber momentos en nuestra vida que nos vamos a desanimar y que vamos a llorar y que nos vamos a querer morir. Yo sé que nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida de que nos queremos morir. Yo los he tenido en mi vida, los tuve antes de conocer al Señor, pero después de haber conocido al Señor también enfrenté momentos en mi vida donde dije, Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me sacas de acá? ¿Qué propósito hay de que yo me quede acá? Y yo le he pedido a Dios, o le pedí en algún momento, llévame ya, no quiero más vivir. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque si yo conozco al Dios de milagros, al Jehová, al gran yo soy, si usted y yo podemos vivir y depender de Él, porque hay momentos en la vida en que le pedimos, llévame, me quiero morir. Pero vemos acá el cuidado de Dios. No importa si usted y yo hemos caído en una depresión, en un momento de crisis, si estamos siendo perseguidas, amenazadas, Dios cuida de nosotras. Si hay algo y si hay alguien que nunca se olvida de mí en los peores momentos, es Dios. Los amigos están cuando nosotros estamos bien, ¿verdad? O cuando tenemos plata, ¿verdad? Yo no tengo plata, pero tengo amigos. Pero hay mucha gente que tiene muchos amigos porque tienen plata y la plata se acaba y se acaban los amigos. Cuando estamos en la mejor situación de la vida, estamos rodeados de mucha gente. Pero si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguras, es que Dios no se va. Dios se queda cuando todo el mundo se va. Dios se queda y me cuida cuando yo tengo amenazas, amenazas de muerte, amenazas con mi autoestima, amenazas en mi vida familiar. Cuando yo estoy siendo amenazada por algo o por alguien, Dios está allí cuidando de mí. Versículo 6 dice, entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y eso nos habla de un hombre que estaba cansado, un hombre que estaba agotado. Saben que hay momentos en que nosotras tenemos que cuidarnos porque en los momentos donde estamos cansadas, estresadas, estamos pasando por momentos de crisis, es el momento donde estamos más vulnerables. Si ustedes son mujeres como yo, tienen hijos como yo, tienen marido como yo, se cansan como yo, tienen que lavar, planchar, cocinar, todo eso, se dan cuenta que hay momentos donde estamos hasta acá, ¿verdad? Estamos cansadas, estamos agotadas, no podemos más. Y ahí el enemigo, cuando me encuentra débil, ¿verdad? Me encuentra vulnerable, es el momento donde él me ataca y quiere tirarme al piso. Tenemos acá un hombre de Dios cansado, estresado, deseando morirse, agotado, ¿verdad? Pero cuidado por la misma mano de Dios. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez a darle de comer, dice, volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come
porque largo camino te espera. O sea, los planes de Dios no se terminan en un momento donde a usted y a mí nos parece que todo se acabó. Me voy a morir, me van a matar, esto ya no tiene solución, no tengo para dónde arrancar, todos los caminos que agarro son como callejones sin salida, se acabó. Y Dios dice, no, no se acabó. Yo tengo todavía planes contigo. Yo no sé qué usted está viviendo en este momento, cómo se siente, si está deprimida, si está angustiada, si está llorando, si está encerrada, si está en una cueva llamada depresión, orgullo, autosuficiencia. No sé cuál es su cueva, pero Dios dice, levántate porque mis planes continúan. Esto no se acaba acá. Señor, pero me están amenazando. Levántate. Señor, pero me están hablando mal. Levántate. Pero me están pisoteando. Levántate. Porque tengo planes contigo. Mis planes no se han terminado. Versículo 8. Y se levantó pues y comió y bebió, y dice, y comió 40 días, perdón, caminó 40 días y 40 noches, también comió 40 días y 40 noches, y dice, caminó hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Escuchen esto, mujeres. Dice que el Señor le dijo a través del ángel, levántate y ve porque tengo muchas cosas todavía para ti, ¿verdad? Levántate y ve. Resulta que él se levanta y va porque cuando nosotros estamos cansadas, estresadas, deprimidas, agobiadas, frustradas y todo lo demás que nosotros conocemos, Dios tiene una manera muy linda de consolarnos. Primero nos cuida, pero después nos invita a tener comunión con Él. La única manera en la que usted y yo podemos estar libres del temor y poder estar seguras es venir a un encuentro con el Señor. Y no hablo de ese primer encuentro cuando nosotros venimos a ser hijas de Dios. Estoy hablando de un encuentro de hija y papá Dios, donde Él me quiere abrazar, me quiere consolar, me quiere fortalecer. Pero resulta que Elías fue al monte, pero no subió a la cumbre. Dice que él se metió en una cueva. Y por eso es que el Señor le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Versículo 9. Allí se metió en una cueva. Elías venía cansado, venía deprimido, venía agobiado, se sentía perseguido, y cuando Dios le hace la invitación para venir al monte Horeb, donde iba a estar la presencia de Dios, él llega hasta el monte, pero se mete en una cueva. ¿Saben una cosa, mujeres? Nosotros podemos estar alrededor del monte de Dios, cerca del monte de Dios, podemos estar leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, pues ahora no vamos a la iglesia, pero yendo a las reuniones de Zoom, ¿verdad? Conectándonos a estas reuniones, y podemos creer que estamos cerca de Dios, cerca del monte, pero metidas en cuevas, no en la misma presencia de Dios. La presencia de Dios en el monte estaba en la cumbre, y él llegó al lugar, pero buscó una cueva para ensimismarse, para encerrarse, para deprimirse, para decir, pobre de mí, lo vamos a ver más adelante, pobrecito yo. Cuando usted y yo, porque nos sentimos perseguidas, agobiadas, enojadas, frustradas, amenazadas, nos metemos en una cueva, que puede ser la depresión, ¿verdad? O puede ser, no quiero hablar con nadie, no quiero salir con nadie, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me aconseje. Todo eso, ¿verdad? Dios me dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y yo pienso que estoy cerca de Dios porque estoy cerca del monte. Pero estar cerca del monte no es estar con Dios. No es estar en comunión con Dios, estar en la iglesia, leer la Biblia y orar, pero estar deprimida, bajoneada, ensimismada, encerrada, no es estar en comunión con Dios. Y Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces ahí? Versículo 10, Elías le cuenta qué hace ahí. Elías le dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo quedé yo. Acá vemos
la victimización, ¿verdad?, de un hombre que se cree que solo él es el profeta que queda en este momento, cuando no era así, ¿verdad? Entonces, dice versículo 11, y le dijo el Señor, sal fuera. Escuchen eso, mujeres. Él estaba en la cueva y el Señor le dice, ¿qué haces ahí? Y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová, que paseaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Escuchen esto. Jehová no estaba en el estruendo, en el terremoto, no estaba en el ruido. Y hay momentos, mujeres, que a nosotros nos cuesta escuchar a Dios en medio del ruido, en medio del barullo, en medio del desastre. Y hay veces que nosotros necesitamos decir, yo necesito un tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Necesito un tiempo donde estoy aturdida de problemas, de dificultades, de enfermedad, de situaciones difíciles que me hacen sentirme mal, perseguida, ultrajada, pisoteada, y necesito un tiempo donde yo pueda escuchar el silbido de Dios. Porque en el terremoto, en el fuego, en el desastre yo no lo encuentro. Necesito un tiempo a solas con Dios. Y resulta que el Señor le dice a él, sal afuera. Y acá es muy interesante lo que pasa. Sigamos leyendo, versículo 13, al final dice, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él otra voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le dice a Elías, sal de la cueva. ¿Y qué hizo él? Salió y se paró en la puerta. O sea, ni adentro ni afuera, se quedó en la puerta. Porque muchas veces nosotros buscamos un punto de seguridad para nosotras, donde no estamos ni del todo con Dios, ni del todo con el problema. Nosotros queremos y creemos que nosotras podemos manejar. Y él se para en la puerta, y estar en la puerta no es obedecer completamente a Dios. El Señor le dijo, sal de la cueva, yo no te mandé a la cueva, ¿qué haces aquí? Cuando le dice sal, él sale, pero se para en la puerta, en la mitad, ni adentro ni afuera. Y hay veces que nosotros pensamos que podemos manejar las situaciones y digo, bueno, me hago a este lado, obedezco un poquito a Dios y si las cosas van mal, pues me devuelvo a la cueva, vuelvo y me deprimo, vuelvo y caigo, vuelvo y me vuelvo ensimismada, me encierro, no hablo con nadie. Pero si sale bien, entonces avanzo un poquito y juego a estar con Dios y a estar con mis propias decisiones. Y Dios me dice, sal, quiero que vayas al monte, a la cumbre, quiero estar contigo y quiero que estés en mi presencia. Versículo 14. Y él respondió, he sentido un vivo celo por tu casa. O sea, él acá vuelve y le dice, lo que pasa es que yo no he salido, y vuelve y le repite lo mismo que ya leímos desde arriba. Entonces, el Señor habla con él y lo convence, ¿verdad? Para que él vaya a su presencia, para que tenga un tiempo con él. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, mujeres, para nosotras hoy. Dios me está preguntando a mí, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esa cueva? ¿Cuál es mi cueva? ¿De qué estoy huyendo? ¿De quién estoy huyendo? ¿A quién le tengo miedo? ¿Me estoy olvidando de los milagros de ese Jehová de los ejércitos? ¿Estoy cansada? ¿Estoy estresada? ¿Estoy frustrada? ¿Tengo miedo? ¿Cuál es mi situación en este momento? Y casi siempre el ser humano, no las mujeres, todos los seres humanos, tenemos la tendencia a huir cuando no sabemos cómo enfrentar un problema. ¿Es así o no? Cuando nosotros vemos el pecado de Adán y Eva, ¿qué hicieron ellos? Huyeron y se escondieron dentro de los árboles, por allá en medio de los árboles. Cuando nosotros vemos a Elías, que es amenazado de muerte, él huye y se esconde en una cueva. Cuando David estaba huyendo de Saúl, se fue y se escondió en una cueva. Cuando Moisés, ¿verdad?, quiso huir porque mató al egipcio, ¿dónde se fue? Al desierto, huyó. Y muchos de nosotros nos pasamos en la vida huyendo o de personas o de circunstancias y aún del mismo Dios. Jonás es un hombre, ¿verdad?, que conocemos en la historia bíblica, que huyó
para no hacer la voluntad de Dios. Los discípulos huyeron y dejaron solo al Señor Jesucristo en medio de la crucifixión y el único que quedó allí fue Juan. Los demás se fueron. ¿Por qué? Por miedo. Entonces nosotros tenemos la tendencia a huir por miedo. El miedo nos paraliza, el miedo hace que nosotros perdamos de vista al Dios que tenemos, nos olvidemos de lo que ya hizo y en medio de pequeñas batallas nosotros bajamos la guardia, ¿verdad? Y nos quedamos paralizados. Elías acababa de vivir una gran batalla, una gran victoria, matando a los profetas de Baal. ¡Qué gran victoria! Pero resulta que es que la victoria de ayer no me sirve a mí para hoy. Nosotros necesitamos librar batallas y tener victorias todos los días, porque el enemigo está en nuestra vida queriendo tentarnos todos los días. Yo no puedo decir, ay no, yo ayer fui una cristiana muy victoriosa, entonces voy a descansar una semana. No. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y me tira al piso. Yo ayer tuve victorias y derrotas, hoy tengo que tener victorias y mañana tengo que tener victorias. Y las que tengo de ayer no me sirven para hoy. Tengo que librar mis propias batallas hoy. Y Dios me dice hoy, sorry, Claudia, Marcela, como sea que te llames, ¿de qué estás huyendo? ¿De quién estás huyendo? ¿Cuál es tu cueva? ¿En qué estamos nosotros metidas en ese momento? ¿Dónde? ¿En qué situación? ¿Estamos siendo orgullosas y decimos, no, yo puedo manejar esto sola sin Dios? ¿Estoy siendo egoísta, dejando a Dios de lado porque yo puedo manejar la situación? ¿Estoy en depresión? ¿Estoy en tristeza? ¿Estoy en agonía? ¿Estoy agobiada? ¿Me estoy victimizando? ¿Cuál es mi cueva? ¿De quién huyo? Porque Dios me está diciendo hoy, sal. Sal de tu cueva. No vamos a leer todo el pasaje porque es muy largo, pero si ustedes quieren leer, más adelante dice que el Señor, ¿verdad? Convence a Elías, él finalmente sale de su cueva, Dios le muestra a él el propósito que tiene para con él, y más adelante una de las primeras cosas que tiene que hacer Elías, ¿saben qué es? Volver a ir a Acab, enfrentarse al rey y también a Jezabel. Y yo creo que Elías temblaba y decía, no puede ser, me deprimí, me escondí, Dios me habló, Dios me cuidó, Él me restauró, y ahora que estoy bien, ¿dónde me manda? A enfrentar ese problema que no enfrenté la vez pasada. Hay momentos que nosotros no enfrentamos ciertos problemas, pero tarde que temprano Dios vuelve y me pone en esa situación para que yo salga en victoria. Después, Elías fue y habló con el rey Acab, y también le profetizó cómo él iba a morir y cómo iba a morir Jezabel, y se cumplió. Más adelante lo vemos en la escritura. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted y yo seamos mujeres cobardes, mujeres que viven en derrota teniendo un Dios victorioso. No quiere que nos olvidemos de ese Dios que puede mandar fuego del cielo y que puede hacer milagros, y que no quiere que yo salga corriendo en medio de una situación que Él me puede ayudar. ¿Recuerdan ese pasaje de Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No dice que Él nos manda a escondernos a cuevas. Las cuevas no son lugares seguros que Dios provee. No, las cuevas no las provee el Señor. Dios quiere que nosotros enfrentemos tomadas de su mano las situaciones que estamos viviendo, cualquiera que sea la situación que esté viviendo. Entonces, pregunta para nosotros hoy, mujeres, ¿de qué o de quién estoy huyendo? ¿Quién me está oprimiendo en este momento? ¿Quién es esa Jezabel que me está atemorizando, aterrorizando? Y esa Jezabel puede tener nombre de hombre o de mujer o de circunstancia o de economía. ¿Qué me está en este momento aterrorizando y de qué estoy huyendo yo y dónde me estoy escondiendo? Dios me dice hoy, sal de tu cueva. Ven acá, quiero hablar contigo. Vamos al monte, a la cumbre, vamos a hablar, porque no te voy a dejar solo, te voy a restaurar, te voy a ayudar, te voy a dar la mano, pero vas a enfrentar esa situación de mi mano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche y reconocemos, Señor, que tampoco somos muy diferentes a Elías, Señor. Somos mujeres con debilidades, con depresiones. Tú sabes, Señor, las muchas veces que nosotros hemos sentido ganas de morirnos, de no querer vivir más, de no aguantar más.
Y las veces que te hemos pedido, Señor, quítame la vida, ¿para qué voy a seguir acá? Las veces que te hemos dicho, Señor, solamente yo sufro, porque nos vemos como que somos las únicas que pasamos por situaciones difíciles. Pero hoy tu palabra, Señor, nos alienta, nos confronta, nos anima, Señor, para saber que tú estás allí cuidando de nosotros, porque tú lo prometiste y nosotros lo creemos. Hoy, Señor, queremos poner delante de ti, Señor, esos enemigos. Tú sabes quiénes son nuestros enemigos, Señor, de qué nosotros estamos huyendo, de quién estamos huyendo, de qué tenemos miedo. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a salir de la cueva de la desesperación, de la cueva de la baja autoestima, del dolor, Señor, de la tristeza, de la autosuficiencia y de cualquier lugar en el que yo me esté escondiendo para no enfrentar las situaciones que estoy viviendo. Señor, ayúdanos porque no podemos solas. Creemos que contigo podemos, Señor, y creemos que tú vas a ir delante de nosotras como poderoso gigante, porque cuando todo el mundo se va, tú te quedas, Señor, porque cuando todo el mundo me falla, tú no me fallas, porque cuando sentimos que estamos solos, tú estás allí, Señor, sustentándonos, cuidándonos, protegiéndonos, y queremos creerte. Y queremos, Señor, obedecerte. No queremos salir a medias, no queremos pararnos en la puerta de la cueva, Señor. Queremos tomar la decisión de creerte a ti, de venir delante de ti, de descansar en tu presencia. Ayúdanos a enfrentar aquellas cosas, Señor, de las cuales hemos huido por mucho tiempo. Y ayúdanos a tener valentía tomadas de tu mano. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.